nuestros enemigos, porque es plural, nuestros enemigos no visibles, según la Biblia, son tres. Bueno, hay enemigos visibles, obviamente, algunos se camuflan, aunque son fácilmente reconocibles. Esto se los digo por el discernimiento espiritual y por las características propias que la Biblia nos enseña a tener en cuenta para no ser engañados, para no caer como ilusos simples que le venden un buzón y se quedan contentos. Bueno, obviamente la misericordia de Dios hace que no sean descubiertos, hace que no sean, por así decirlo, escrachados. ¿Por qué? Porque se espera que la misericordia de Dios provoque arrepentimiento en esas personas. Pero quiero decirles que no es algo que se pueda ocultar, es algo que surge y está a la vista por las mismas señales que la misma palabra de Dios nos da. Pero los tres enemigos son la carne, el mundo y el diablo. La carne, el mundo y el diablo. Y gloria a Dios por esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había un Judas en medio de ese pueblo allí que estaban en la última cena, y él lo sabía. Pero no dijo: vos, Judas, sos el traidor y me vas a traicionar. No lo escrachó, no lo ridiculizó, no lo puso en evidencia. Solamente dijo algo que indudablemente Judas iba a dar cuenta que estaba hablando de él. Como recién también yo dije algo que obviamente quien está en esta condición se da cuenta de que estoy hablando de él o de ella. ¿Se entiende, verdad? Algunos me miran como diciendo: ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, déjenlo ahí, en privado se los explico. Pero sigamos con la enseñanza. El primer enemigo que quiero considerar aquí es la carne. La carne es nuestra vieja naturaleza corrompida por el pecado. Obviamente la carne no puede ser convertida. Por eso la carne va a seguir un proceso de corrupción inevitable hasta la destrucción total. Por eso es necesario la resurrección de nuestro cuerpo. Pero la carne a la que se refiere el apóstol Pablo no es el físico, no es la parte material nuestra, sino las acciones que forman parte de nuestra corrupción original. Eso es parte de nuestra naturaleza, no nos podemos sacar de encima esa naturaleza. Esa naturaleza tiene que ser crucificada y es un acto voluntario donde nosotros nos negamos a nosotros mismos y decidimos crucificarnos juntamente con Jesucristo para que ya no viva más yo, sino que viva Cristo en mí. Pero si no lo hago, la carne y su efecto corruptor, maligno, va a seguir. Por eso no nos tienen que sorprender cosas que forman parte de una vida carnal o una situación carnal propia de nuestra humana naturaleza caída en desgracia o en pecado. Y todos nosotros tenemos eso en nosotros. No es que porque hayamos aceptado a Cristo la carne ya dejó de tener su efecto, su poder. Sigue siendo poderosísima. Aunque diga la carne es débil, bueno, en realidad es muy fuerte para actuar en nosotros, guiándonos al pecado, a la maldad o a todo lo malo. La carne está viva y quiere plena satisfacción por medio del placer sexual. De allí viene la lujuria, comodidad, vanidad. Estos son algunos aspectos que podemos mencionar acerca de la carne, pero que está viva y quiere manifestarse, quiere prevalecer. Algunas personas no se dan cuenta de esto, pero tienen que darse cuenta. ¿Saben de qué manera? Por la gran lucha que viven en su propio ser. Eso lo dice Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo dice: descubro en mí una ley que me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Y cómo quisiera librarme de esta ley que está en mi carne. Bueno, Pablo reconoce que era una ley que quería mandar en su carne. Y en realidad todos nosotros sufrimos esto mismo. Es el efecto carnal, hace que en nosotros haya una tendencia a lo malo.
no quiero hacer, dice Pablo, eso hago, o eso termino haciendo. Y ese es el poder de la carne. Nosotros tenemos que reconocer ese poder. Es un enemigo. ¿Y dónde está ese enemigo? En nosotros. O sea que nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Hoy le dije a una persona, y se lo digo de frente, vos sos tu peor enemigo. Vos te matás a vos mismo. Porque tiene conocimiento, tiene conceptos, tiene actitudes, tiene un montón de rayes que hacen que su vida se destruya. Hay en él una tendencia permanentemente al fatalismo, a la desesperanza, a la queja, a vivir mal. Y yo le decía, vos sos tu peor enemigo. Y hay personas que tienen ese tipo de tendencia muy realmente llamativa. Por eso el sábado vamos a tener ese taller de cómo sanar las emociones, porque todo tiene que ver con esto mismo. Y la carne busca su plena satisfacción. Por eso quiere disfrutar la carne, quiere el placer la carne, quiere la comodidad, quiere la vanidad. Bueno, ya vamos a ver los textos correspondientes. Mire lo que dice aquí Pablo. A quienes se dedican a la satisfacción de la carne, Pablo los llama carnales. Carnales. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No sé si te das cuenta que hay una inclinación a la carne, una tendencia natural a la carne. Hay una persona que está inclinándose permanentemente buscando satisfacción de su carne. Pero hay quienes están tomando conciencia y dicen, no puedo ir para satisfacer mi carne, tengo que ir para satisfacer el Espíritu. Y el Espíritu solamente se satisface con agradar a Dios, con hacer la voluntad de Dios. Cuando vos buscás agradar a Dios, eso va a darte vida. Pero si vos buscas agradar a tu carne, eso va a generar más corrupción en tu vida. Por eso ahí ves la diferencia abismal que existe entre una persona bendecida y una persona que no digamos maldecida, pero está en desgracia, en corrupción, en decadencia, en sufrimiento y cada vez peor. Es fácilmente la diferencia, se nota hasta de lejos. Y Pablo le dice a los que son carnales, o sea que fácilmente se nota que la inclinación de sus vidas es a la carne, los llama carnales. Me acuerdo el chiste ese que dijimos de un carnicero creyente, y hay varios carniceros en esta iglesia, y un hermano en Cristo creyente que le dijo al carnicero creyente, ¿me dejás fiado? Dice, hermanos, somos hermanos en el espíritu, pero no en la carne. Bueno, en el estatus espiritual, los carnales están en el medio y son considerados como tibios, pues todavía no se han definido ni decidido por el Espíritu. Y aquí quiero atraer tu atención. ¿Por qué? Porque todo en la vida depende de una decisión. Todo en la vida depende de las definiciones que nosotros hayamos hecho, de las determinaciones. Hay personas que no se han decidido todavía. Están, voy al mundo, voy a Dios, voy al infierno, voy al cielo, voy a la santidad, voy al pecado. Están tironeando y van y vienen y no se deciden. Una persona que toma una decisión no se queda en el medio. En realidad, quedarse en el medio también es una decisión, aunque la persona no lo sabe. Hay personas que están yendo y viniendo. Eso habla de inestabilidad. Pero ante Dios, en el estatus espiritual, esa persona todavía es tibia, no se definió, no es ni fría ni caliente. Miren que Dios prefiere que seamos bien fríos o bien calientes. Y en realidad a nosotros nos hace bien saber quién es bien frío y quién es bien caliente. Tibios nos confunde. Tibios, ¿cómo es eso? Un día está bien, otro día está mal, pero no tiene que ver con el estado de ánimo. Un día está con Dios, otro día está con el diablo, coquetea con Dios, coquetea con el diablo, va a la iglesia, pero también va a la umbanda, va a la macumba, va a los brujos, va a los hechiceros. Esa persona está buscando su destino y hasta ahora no lo encontró.
y quiera Dios que no le encuentre la muerte antes, porque si no tiene a Cristo se va al infierno. Lo dice la Biblia. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, pero el que tiene a Cristo sí tiene la vida. Hay personas que no se han definido y son carnales, tibios. ¿Y qué dice Jesús en el Apocalipsis? Los vomitaré de mi boca. Es como que les causa náuseas una persona que no se ha decidido. Y tenemos que decidirnos. Si estamos aquí es porque nos hemos decidido seguir a Cristo. No estamos coqueteando con la religión, sino que estamos definidos, determinados, porque amamos a Dios. En 1 de Juan capítulo 2, del 17 al 19, dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjense, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí ya ves que está bien definido, bien determinado. Ama a Dios, desea agradar a Dios, y su deseo realmente lo hace permanecer en la vida cristiana, permanecer en victoria, permanecer agradando a Dios. No está yendo y viniendo, no está haciendo algo de vez en cuando. Es una persona bien definida y bien determinada. Y eso lo hace agradable a Dios. Pero la carne tiene deseos. Y dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Por eso se puede pecar con la vista. Cuando la vista se escapa y va a lugares prohibidos, viendo cosas que no corresponden, que no convienen y que van a alimentar la lujuria y la carne para traer concupiscencia o libidinosidad, es decir, van a alimentar el fuego de la lujuria y hacer que las personas terminen ardiendo en llama de la pasión, esa pasión descontrolada que hace que las personas pequen por su vista. Y la vanagloria de la vida, la vanidad. Y este mundo está marcado por eso, por la vanidad. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Ya vamos a ver mejor estos aspectos con más detalle. 2 Corintios 10:13 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ustedes saben que la palabra militancia en este último tiempo se ha tornado muy peyorativa, porque se la identifica con un movimiento armado, ideológico, sectario, muy cerrado, pero en realidad tiene que ver con ministrar, tiene que ver con servir. Tiene que ver con estar activo, pudiendo cuidarse de los efectos de la carne. Porque fíjense, en 2 Corintios 10, el versículo 4 dice: las armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero si vos tenés una vida carnal, esas armas espirituales no van a servirte de nada. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? La oración, la lectura de la Biblia, la fe. No te va a servir de nada eso si tu vida está alimentada por la carne. ¿Por qué? Porque va a estar prevaleciendo la carne en tu vida. Y vas a orar por conveniencia, vas a orar por miedo, vas a orar desesperadamente. Y vas a estar teniendo fe que no es la fe bíblica que te va a responder las bendiciones de Dios, sino es la confianza mundana que puede tener cualquier persona. Y hay personas que leen la Biblia y la conocen de memoria, pero no disfrutan los efectos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Se entiende esto? Por eso hay personas que no viven la vida cristiana porque no están siendo espirituales, están siendo carnales. Y más de que cosechar vida abundante, están cosechando corrupción. Y es la razón por la que vos podés ver creyentes que en vez de crecer y ser luminarios en el mundo, están apagados, andan sufriendo, andan tristes, amargados, angustiados, porque no están disfrutando de la vida y del poder del Espíritu Santo. Aunque estemos en la carne, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, nosotros sujetamos nuestra carne y la sometemos al señorío de Cristo.
Amén. Para que todo nuestro ser le honre a Dios. Cada uno va a saber discernir qué es lo que realmente va a alimentar la carne o qué es lo que va a alimentar el espíritu. Si alimenta el espíritu, va a ser una vida espiritual poderosa. Y va a orar y Dios va a responder, y va a orar y va a tener fe y va a creer que lo que hace va a prosperar en gran manera porque Dios lo respalda. Pero ahora vemos el mundo. Miren lo que dice Santiago 4, del 4 al 5. Oh almas adúlteras, eso habla de infidelidad, de deslealtad, de traición. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis? Que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Miren qué diferencia hay entre una persona que agrada a Dios y otra que no lo agrada. La persona que agrada a Dios está sabiendo que Dios se deleita en estar en comunión con nosotros. Sin embargo, una persona que no agrada a Dios no está con Dios, no está en comunión con Dios, está en comunión con el mundo. Prefiere invertir tiempo en el mundo, prefiere amistades del mundo, prefiere estar todo el tiempo fuera de la comunión con Dios. Y eso a Dios le desagrada. Nosotros tenemos que tener equilibrio, pero también tener sabiduría y prioridades, porque la prioridad principal es estar con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Por eso nuestra prioridad tiene que ser Dios. Si no, estamos equivocados. Estamos siendo carnales y además mundanos, porque no estamos considerando prioritariamente a Dios para glorificarlo, para exaltarlo, para amarlo y darle toda la gloria que Él se merece. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo en nosotros va a provocar eso, no es algo fabricado. Uy, tengo que ir a la iglesia, uy, tengo que amar a Dios, uy, tengo que leer la Biblia, uy, tengo que... No, no es así. El mismo Espíritu Santo va provocando tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida, haciendo que en vos haya deseos, haya hambre de Dios, ganas de estar en comunión con Dios, deseos de adorarlo, deseos de glorificarlo, deseos de agradarle, deseos de agradecerle. Ahora, si vos te estás forzando, sos un carnal o un mundano y te has confundido porque no estás correctamente respetando la prioridad que Dios estableció. Por eso el Espíritu Santo va provocando en nosotros y hace fluir en nosotros las cosas que le agradan a Dios. Por eso en nosotros tiene que crecer esa actitud. Tiene que crecer. Por eso me gustó mucho una definición de un pastor de la antigüedad, que es uno de los causantes de grandes avivamientos en Inglaterra. Me gustó mucho y la adopto para mí, porque me veo muy, muy identificado. A este pastor le dijeron, ¿cuándo va a venir a predicar de avivamiento en nuestra iglesia? Y este pastor dijo, yo nunca predico de avivamiento. Si tengo que predicar de avivamiento, tengo que predicar el Evangelio para que la gente se acerque a Cristo. Pero el que aceptó a Cristo vive permanentemente avivado, vive renovado, vive pleno. Ahora, si vos necesitas que te prediquen avivamiento para sentirte avivado, es porque o estás en pecado o estás incrédulo y no has conocido de verdad el Evangelio. Miren lo que dice aquí. Es muy importante este texto, Juan 14:30. El mundo es el sistema que impera bajo el príncipe de este mundo. Jesús dice, no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El que no tiene nada que ver con Jesús es Satanás. Y es el príncipe de este mundo. Y nosotros no podemos ignorarlo, aunque todavía no estamos hablando del diablo. Es el último enemigo que ya venció Cristo.
Y nosotros tenemos que saber que está vencido, que ya está vencido. Amén. Gloria a Dios. Tenés que decirlo mucho más fuerte. Ya está vencido. Amén. Muy bien. Está queriendo la cosa. Pero mira lo que dice: el príncipe de este mundo es Satanás. Y luego mira, como para darle contundencia a este concepto, Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, ¿qué dice? El mundo está bajo el dominio de Satanás. Sus acciones, palabras, gestos, costumbres, amistades, respuestas, acciones, todo muestra que es como todo el mundo. Una persona hoy, exclamando a viva voz, me dijo: este mundo está mal, lo dijo con una mala palabra. Y yo dije: el mundo es corrupto, maligno, depravado, condenado, pecador, lo dice la Biblia, generación maligna y corrupta. Bueno, no nos sorprenden las acciones del mundo, las guerras, las violencias, las violaciones y todas las cosas que se ven a diario, no nos sorprenden. ¿Hay alguien aquí que es sorprendido por eso? No, lo tenemos que saber. Sin embargo, hay mucha gente sorprendida diciendo: no, pastor, ¿por qué pasan tantas cosas? Porque el que gobierna el mundo es Satanás. El que tiene al mundo bajo su dominio es Satanás. Y lo hace cada vez peor cuando la iglesia se queda de brazos cruzados, cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no predica el evangelio, cuando la iglesia no alaba, no adora, no glorifica a Dios. Y los creyentes están todos en una nebulosa existencial tratando de saber quiénes son. Es algo que nosotros ya tenemos que saber quiénes somos. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Somos el broche de oro de la creación de Dios y muchas otras cosas más. Y somos útiles en la extensión del reino de Dios. Y con eso sería suficiente, basta, demasiado para decir: ya sé cuál es mi propósito en la vida. Servir a Cristo, glorificar a Dios, exaltar su nombre y predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y con eso tendrías demasiado para disfrutar la vida y no sufrirla. La persona que ama el mundo es mundana. Sus acciones, vuelvo a repetir, palabras, gestos, costumbres, amistades, respuestas, acciones, todo muestra que es como todo el mundo. Cuando vos encontrás a una persona que viene a la iglesia, tiene una Biblia bajo el brazo y sin embargo la ves insultar, la ves pegar, la ves ejercer violencia, maldad, fraude, mentira, esa persona, por más que venga a la iglesia, se va al infierno. Porque la Biblia dice que no va a entrar ningún mentiroso, ningún borracho, y es grande la lista de los que no van a entrar al cielo. Pero no te engañes vos pensando que es creyente y sin embargo mira lo que hace. Es creyente pero puede ser carnal. Es creyente pero puede ser mundano. Y Pablo, ¿qué le dice a los corintios? Hay naturales, quiere decir que son personas que nunca nacieron de nuevo, o sea que no conocen a Cristo. Hay carnales, o sea que son personas que conocieron a Cristo pero viven como si no lo hubieran conocido. Y hay espirituales. Los espirituales se pueden equivocar, porque todos nos equivocamos, pueden sufrir los problemas, pero se arrepienten, reconocen sus pecados, buscan a Dios, le piden perdón a Dios y quieren agradar a Dios cada vez más. Y eso les hace crecer cada vez más en la gracia de Dios. Miren, los mundanos seríamos si deseamos lo mismo que el mundo desea. Competimos con el mundo, nos volvemos amigos del mundo, buscamos la aprobación del mundo, amamos al mundo y sus placeres y vanidades de lujo y mucho tener. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y con ello perder su alma? Nos conformamos al mundo, la condenación con el mundo. Dice Jesús en 1 Juan 2:15:
no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Vos podés ver con esta lista una serie de características que te hacen ver que si vos estás pulseando con el mundo, queriendo proyectarte en el mundo, vencer en el mundo, no es la forma cuando lo haces de la misma manera que lo hace el mundano. Hay personas que todavía no han aprendido a depender de Dios, dependen del mundo, dependen del sueldo, dependen del favor del otro, dependen de los demás y se vuelven serviles al mundo. Nosotros tenemos que depender de Dios, pero no tiene que ser místico esto, porque tenemos que destacarnos en el mundo, tenemos que mostrar a Cristo en el mundo, tenemos que reflejar a Cristo en el mundo y mostrar a Cristo también en el mundo. Sin embargo, vos sabés bien que hay personas que son provocadas a ira y hay gente que no tienen ningún tipo de paciencia, enseguida explotan. Yo no me puedo olvidar a una persona que conocía cuando conocía el grupo de Adicel en el tiempo antiguo, donde estábamos todas las iglesias reunidas. Siempre venía a saludarme una persona que parecía muy honorable, muy madura, muy mansa, muy humilde, muy buen creyente. Ese era el concepto que yo tenía de esa persona. Y ya les conté que un día pasando por enfrente de la comisaría, esta persona sale de la comisaría y casi me chocó. Y salía pero con una bronca llena de quejas y me decía: pastor, yo soy bueno, pero... Y me dijo la mala palabra. Y dije: ay, me sorprende, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el creyente santo, humilde y devoto? Sinceramente me sorprendió, se me vino la estatua al piso. Y dije: ¿quién es este? Digo: cálmese, por favor, cálmese. Dice: no, le metí una denuncia, no sabe con quién se metió. Y yo lo miraba y no podía reconocer a Cristo en esa persona. Por eso tengamos cuidado, por favor, porque nosotros tenemos que estar permanentemente siendo luz y sal de este mundo. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice Jesús, mas no estoy solo, y nosotros tampoco estamos solos, nunca estamos solos. Hay una gran multitud de gente que nos observa. Quiero que lo sepas bien, iglesia, hay una gran multitud de gente que nos observa. Por eso te invito a que vengas a las capacitaciones, si podés hacerlo de manera presencial, vení por favor, porque la iglesia te tiene que ver tu devoción, tu entrega, tu consagración, tu interés, tu compromiso, tu preferencia. Es muy importante que lo tomes en cuenta, pero nunca estamos solos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dice Jesús, tengáis paz. La paz la tenemos en Él. Él nos la da. Él va a darte paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y va a gobernar tu corazón en cualquier dificultad, en cualquier calamidad, en cualquier tiempo de tristeza o de prueba. Confía en que Dios va a hacer fluir la paz para tu vida. Amén. Y hoy va a darte paz también Jesús, porque si lo deseas, Él te la puede dar sobreabundantemente. Pero mira lo que dice aquí: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Nosotros somos vencedores del mundo. El mundo no puede vencernos. Por eso tenemos que estar muy atentos y sobreviendo nuestra vida conforme queremos edificar, porque no vaya a ser que estemos edificando heno, madera o hojarasca, que pase el tiempo y desaparezca, y me temo que algunos están edificando heno, madera y hojarasca, que cuando viene el fuego de la prueba, ¡pum!, todo desaparece. Pero cuando vos estás edificado sobre la piedra angular, Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores,
Por más que vengan tempestades, no van a afectar tu obra ni tu ministerio. Amén. Y vamos a ver el tema del diablo, pero no quiero encararlo como lo sabemos, porque ya lo conocemos bien, o por lo menos creemos que lo conocemos bien desde el punto de vista bíblico, porque Jesús lo presenta de pie a cabeza. Es un ser maligno, obviamente, que vino a robar, a matar y a destruir, y por supuesto se rebeló contra Dios y terminó condenado al infierno. Y la iglesia de Jesucristo, a ver, levanten la mano los que son de la iglesia de Jesucristo bien alta. Bueno, estas manos levantadas atormentan a Satanás y a sus demonios, y mucho más cuando se levanta para echarlo fuera en el nombre de Jesús, de todo lugar en donde Él se encuentre. Y nosotros tenemos que discernir su presencia inmunda. Podemos hacerlo a través de actitudes carnales en las personas o actitudes mundanas. No decimos que esté poseyendo a una persona porque sería muy fuerte, pero sí las está influenciando y las está llevando de las narices por caminos de perdición. Y en ese sentido quiero mostrarles, en primer lugar, el maligno engaña, se disfraza como ángel de luz, tienta, además de robar y destruir. Todas estas cualidades malignas las conocemos bien, ¿verdad? Él tienta, Él te va a tratar de llevar por caminos de perdición. Él va a hacer sonar lo que siempre digo, el cencerro para llamarte la atención, y vos, como un ingenuo, incauta o una persona simple, terminas siguiendo esa llamada y terminas pecando, cayendo en tentación y en pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1-2, aquí está lo primero que quiero llamar tu atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjate, siguiendo la corriente natural de este mundo. Hay una corriente natural en este mundo, mejor dicho, una gran correntada, donde va toda la gente que va rumbo al infierno, porque es ancha y espaciosa la ruta que lleva a la perdición, y muchos entran en ella, dice el Evangelio, pero la que lleva a Cristo son pocos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, tomando forma, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una acción maligna bien poderosísima que hace que las personas se conviertan en desobedientes. Es un espíritu inmundo. Puede ser el mismo diablo, el mismo Satanás, pero también pueden ser sus demonios que hacen que las personas sean inducidas a la desobediencia. Por eso hay personas muy desobedientes. Ya en las casas, vos decís, hace esto y hacen todo lo contrario. ¿Qué pensar de agradar a Dios y de obedecer a Dios? Le dicen, ama a Dios y aman al diablo. Perdona a tu enemigo o ama a tu enemigo, y ¿qué le voy a perdonar? No lo quiero perdonar, que se muera. Bueno, todo lo contrario. Hay personas que se especializan en ir en contra de la voluntad de Dios, y eso los condena al mismo infierno para ir de la mano con Satanás rumbo al infierno. Y miren lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea que está rondando, buscando a quien devorar, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso cuando vos veas una rebeldía o una desobediencia, no lo tomes como algo nimio, pequeño, una cosa pasajera, sin importancia. No, ahí está Satanás, induciendo la desobediencia a Dios. Comienza con la desobediencia a las autoridades, pero luego sigue con la desobediencia a Dios, y hace que la persona vaya por caminos de perdición. Miren, yo he aprendido, y gracias a Dios, a ser muy sensible a lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con su autoridad. Por eso tenemos que prestar mucha atención, porque Satanás se opuso a Dios y a su autoridad.
y se convirtió en un gran rebelde y así fue condenado. Y los que siguen su ejemplo tienen el síndrome de Satanás para desobedecer a Dios y hacer lo que se les antoje. Hemos recibido el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2 del 12 al 13. Miren lo que dice. Subrayen este texto, por favor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no lo hemos recibido, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo hace una gran diferencia. Nos dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Cómo actúa el mundo? Bajo el príncipe de desobediencia, bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo el diablo que hace todo lo que a Dios le desagrada. Nosotros tratamos de leer la Biblia, orar, estudiar la Biblia para saber qué es lo que agrada a Dios, cuál es su voluntad para cumplirla. Por eso la oración de Silvia decía que nosotros podamos transferir lo que aprendemos, si es que aprendemos. Y lo aprendemos cuando lo enseñamos, pero también lo aprendemos cuando lo vivimos. Por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Es la que va a transformar nuestra vida, va a renovar nuestra vida y va a hacer que nuestra vida vaya conformándose a la voluntad de Dios. Aquí Pablo dice, no os conforméis al espíritu del mundo. Y cuando al final termina Pablo este versículo 13, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es discernimiento, eso es capacidad de darte cuenta qué es lo que te va a ayudar, qué es lo que te va a bendecir, qué es lo que te va a edificar. No vas a tener que preguntarle a ningún pastor ni a ningún líder qué es lo que es para tu bien. El mismo Espíritu Santo y la misma palabra de Dios te lo van a indicar. Y vas a ver que tu vida se va renovando, fortaleciendo, creciendo y cada vez te vas sintiendo más fuerte y segura. ¿Por qué? Porque estás aplicando la palabra de Dios. Hay personas que todavía no están aprendiendo esto y están como desorientadas, no pudiendo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Una persona que acomoda lo espiritual a lo espiritual es una persona segura que está sabiendo que agrada a Dios y lo que hace honra a Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo nos hace desear y buscar las cosas del mundo. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas que Dios nos dio. Promesas, revelación, poder, paz, provisión, plenitud, gozo y deleite. Cuando nosotros no sabemos lo que nos da el Espíritu Santo es porque ni conocemos al Espíritu Santo. Lo que nos da el Espíritu Santo es revelación de Dios. Es la revelación que trae visión, que trae nueva vida, que trae entusiasmo, gozo y te da provisión para vivir una vida poderosa. Por eso muchas personas en las iglesias, escuchen por favor, viven de conceptos, viven de definiciones, pero no viven de revelación. Los que viven realmente en victoria y viven venciendo siempre son los que viven con revelación de Dios. No revelación mística, delirante, que hace que se sientan superhombres, sino la revelación que les hace vivir vidas poderosas sirviendo a Cristo y sirviendo al prójimo. Hay personas que no están sirviendo a Cristo ni al prójimo y sin embargo se sienten que Dios les habla y uno al analizar sus vidas rápidamente se da cuenta que tienen un enfoque místico, que creen que están bien con Dios pero con la iglesia no, y tampoco hacen la voluntad de Dios para que su reino se extienda. El Espíritu Santo nos hace hablar palabras que provienen de Dios.
El Espíritu nos da equilibrio y armonía y ayuda en la debilidad y a tener respuestas para lo espiritual. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual no confundida, podemos vivir una vida de provecho y de frutos. Pero si estamos convencidos de que estamos bien porque venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero no hay revelación de Dios, no hay una actividad para honra y gloria de Dios que sea contundente, estamos engañándonos y estamos distrayéndonos y entreteniéndonos con la religión. Por eso el diablo se manifiesta en las iglesias y en las personas, engañándolas para llevarlas por caminos de perdición. O les hace vivir agradando a la carne, o los hace ser mundanos, por más que tengan una Biblia bajo el brazo. El diablo es muy astuto y engañador, y se disfraza como ángel de luz para llevar por caminos de perdición aún a los escogidos. Vamos a orar para que Dios nos ayude como iglesia y que no seamos engañados y que podamos reprender al diablo y a su demonio, principalmente de nuestro entorno, de nuestras propias vidas, cuando nos damos cuenta que estamos cediendo al pecado o al agradarlo. Cierra tus ojos y ponete de pie, iglesia, por favor. Y los que estén en el Zoom, levanten la mano, por favor, y todos levantamos la mano. Señor, mira a este pueblo en esta hora. Ponemos todo delante de tu altar, declaramos que estás reinando en medio nuestro. Toma control y dominio. Echa fuera de nosotros al devorador. Declaramos cielos abiertos en esta hora para que tu iglesia sea muy bendecida por los frutos y por todas las cosas que vamos a estar conquistando en este año. Y añade, Señor, a los que están siendo salvos, que no haya ninguna demora, nada que les impida seguir creciendo. Y a los que están aquí, que están todavía en luchas, yo te agradezco muchísimo por verlos, pero también te pido que los bendigas y los fortalezcas, y que la enseñanza de esta noche les haya valido recibir pautas, claves para poder seguir venciendo y vencer siempre. Gracias te doy por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.